En pleno desierto peruano, grabado directamente sobre la tierra, se encuentra uno de los mayores enigmas de la arqueología. Estamos hablando de cientos de figuras gigantescas, algunas de kilómetros de largo, que fueron trazadas hace casi 2000 años. Hoy vamos a explorar qué son exactamente las líneas de Nazca. Para que se hagan una idea, empecemos con una de las más famosas, la araña. Mide 46 metros y está trazada con una precisión que, la verdad, cuesta creer para su época. Pero esto es solo el comienzo. Hay casi 900 figuras que forman este increíble lienzo de arte antiguo. Y aquí es donde surgen las grandes preguntas, las que han fascinado a todo el mundo por décadas. A ver, ¿cómo lograron hacer esto sin la tecnología para ver su obra desde el cielo? Y más importante aún, ¿para qué lo hicieron? ¿Era un calendario? ¿Eran caminos para rituales o algo más que todavía no entendemos? Muy bien, para empezar a armar este rompecabezas, primero tenemos que entender bien dónde estamos y de qué están hechas estas líneas. Vamos a meternos de lleno en este enigma del desierto. Todo esto se encuentra en el sur de Perú, a unos 450 kilómetros de Lima, en un desierto que se extiende entre las zonas de Nazca y Palpa. Es uno de los lugares más secos del planeta y esa sequedad, como vamos a ver, es la razón por la que todavía existen. El nombre técnico para estas figuras es geoglifo, pero hay que entender que no son pinturas, para nada. Son más bien como esculturas a ras de suelo, hechas modificando el propio paisaje para que duren por siglos. Y aquí va un dato interesante que rompe con uno de los mitos más grandes. Siempre se dice que solo se ven desde un avión, pero eso no es del todo cierto. Muchas de ellas se pueden ver desde las colinas cercanas. De hecho, así fue como las redescubrió el arqueólogo peruano Toribio Mejía Gespe en 1927, simplemente caminando por la zona. Ok, ya sabemos qué son y dónde están. La siguiente pieza del rompecabezas es clave. ¿Quiénes fueron los genios detrás de esta maravilla y cómo se las arreglaron para lograr esta hazaña? Pues bien, la creación de estos geoglifos tomó casi 1000 años y fue obra de dos culturas principales. Los que empezaron todo fueron los paracas, allá por el 700 a.C., pero fue la cultura nazca la que siglos más tarde llevó este arte a otro nivel, creando las figuras de animales y las formas geométricas tan complejas que todos conocemos. El método que usaban era sorprendentemente ingenioso y a la vez bastante simple. Todo apunta a que primero hacían un modelo chiquito. Después, usando estacas y cuerdas como un gran compás, lo transferían al terreno a gran escala. Y la magia, por así decirlo, era quitar la capa de piedras oscuras de la superficie para que apareciera el suelo más claro de abajo. Eso creaba un contraste que ha durado hasta hoy. Y si nos preguntamos por qué siguen ahí después de tanto tiempo, la respuesta es gracias a su gran protector, el propio desierto. En Nazca casi nunca llueve. El sol calienta tanto el suelo que crea una especie de capa de aire caliente que lo protege de los vientos. Y si a eso le sumamos que el suelo tiene yeso que actúa como un pegamento, bueno, tenemos la receta para una conservación casi perfecta. Ya hemos visto el qué, el dónde, el quién y el cómo. Pero ahora nos metemos de lleno en el corazón del misterio, el por qué. Y aquí es donde las teorías se ponen tan fascinantes como las propias figuras. Y es imposible hablar del propósito de las líneas sin mencionar a María Reich, a quien llamaban la Dama de la Pampa. Esta matemática alemana dedicó más de la mitad de su vida no solo a estudiarlas, sino a protegerlas. Llegó a barrerlas con una escoba. Se convirtió en su más grande defensora. Su teoría, junto con la del investigador Paul Kosok, es la más famosa de todas. Ellos propusieron que las líneas eran en realidad un gigantesco calendario astronómico y agrícola, que muchas de las líneas y figuras se alineaban con el sol en los solsticios o con ciertas estrellas y que servían para saber cuándo sembrar y cosechar. Pero ojo, esa es solo una pieza del rompecabezas. Otros investigadores tienen ideas diferentes. Algunos creen que eran caminos sagrados que se recorrían en rituales, quizás para pedirle lluvia a los dioses de las montañas. Hay teorías que las conectan con fuentes de agua subterránea, otras que hablan de un zodíaco andino, de cultos a los muertos. La verdad es que muy probablemente no hubo una sola razón, sino muchas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la idea de que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Es una teoría muy popular, pero que no tiene ninguna base científica.
Toda la evidencia, desde la cerámica que se ha encontrado hasta lo simple de la técnica de construcción, apunta a que fueron hechas por gente de la región para fines muy humanos y espirituales, ligados a su vida, a su supervivencia y a su manera de ver el mundo. Y que nadie piense que esto es un caso cerrado. Para nada. La historia de las líneas de Nazca se sigue escribiendo y la tecnología de hoy nos está permitiendo ver el desierto de una forma que antes era imposible. Un avance clave ha sido entender mejor a sus predecesoras, las líneas de Palpa. Son más antiguas, hechas por los Paracas, y en general representan figuras humanas en las laderas de los cerros, como si estuvieran hechas para ser vistas desde abajo. Las de Nazca, en cambio, se enfocaron más en animales y en la geometría sobre el suelo plano, casi como si le estuvieran hablando al cielo. Y ahora, una cifra que demuestra que este misterio está más vivo que nunca: 248. Así es, entre 2023 y 2024, un equipo de Japón, usando drones e inteligencia artificial para analizar imágenes, descubrió 248 nuevas figuras que nadie había visto antes. Con esto, el total de geoglifos conocidos subió a 893. La tecnología nos está mostrando la verdadera y gigantesca escala de este lugar. Sin embargo, este tesoro que sobrevivió 2000 años a las fuerzas de la naturaleza, hoy enfrenta su mayor amenaza: nosotros, la actividad humana. Lo irónico es que su gran fortaleza, su fragilidad, es también su mayor debilidad. La carretera panamericana, por ejemplo, partió en dos la figura del lagarto. El Rally Dakar, una protesta de Greenpeace e incluso un camionero que se salió de la ruta han dejado cicatrices que ya no se pueden borrar. Cada pisada descuidada es una herida para siempre en este libro de historia escrito sobre la arena. Las líneas de Nazca no son solo dibujos en el suelo, son un testimonio de cómo un pueblo se conectaba con su tierra y con el cielo. Y con cada nuevo descubrimiento, el misterio, lejos de resolverse, se hace más grande. La pregunta final no es solo qué significan, sino cuántos secretos más nos esperan, ahí, silenciosos bajo las arenas del tiempo.